Isabel García Caro, es un gusto saludarles. Espero que hoy se puedan conectar todos, todavía hay estudiantes, ya hay 21. Prácticamente en el EVA le voy a decir cuántos estudiantes tengo. Tengo 53 estudiantes. 53 estudiantes y hay conectados 21. Voy a darle la bienvenida a Elian Caldera, con esto estoy pasando lista, a Yorleis Casiani, a Juan José, a Juan Diego Castellanos, a Moisés Jesús de la Hoz, a Diego Vázquez, a Gabriela Muñoz, a Breiner Jiménez, a Juan José Ocampo, a Tania Lugo, a Escalona Jeremías, a Gabriela Muñoz, a Breiner Jiménez, a Juan José Ocampo, a Lugo Bilbao Tania, a María Ángel Orozco, a Mendoza Santiago, a Mosquera Alvis, a Ochoa Santiago, a Pacheco Yenis, a John Peña, a Andrés Polo, a Estefanía Polo y a Nayerly Ramírez. Estoy dándoles la bienvenida actualmente a 24 estudiantes. Entonces, hoy continuamos nuestro segundo encuentro tutorial. Vamos a iniciar este encuentro tutorial haciendo una revisión de los dos compromisos dejados en el taller de Constitución 1, en la semana 1. Entonces, voy a permitirme compartir la pantalla y voy a escoger dos trabajos al azar para que los podamos socializar, ¿ok? Señor, soy Jamer Salazar y en la primera clase yo tenía esta clase en Coursera y ahora en la segunda clase fue que me la pasaron para remota. Ok, sí, eso Profe, a me mí también me informa, pasó igual. Soy eso Nayeli me Ramírez y apenas esta es mi informaron, primera clase. sí, eso me informaron y me toca extender el compromiso para aquellos estudiantes que todavía no lo han realizado. Entonces, no se preocupen que esa información a mí me la dieron y por eso estoy extendiendo, porque bueno, todavía están en proceso de algunos ajustes, de admisión de estudiantes, de matrícula, que ya ahorita pronto termina, entonces me toca extender las fechas. Entonces, no se preocupen que los que ingresan hoy a su primera clase, yo les voy a extender el tiempo. Ahorita, antes de terminar este encuentro, que termina a las 7:30, vamos a extender las fechas de las actividades que ya fueron dejadas en la primera semana y que se dejarán en el día de hoy, ¿ok? Bueno, aquí está ingresando más estudiantes, estoy dándole la Buenos días. entrada. Buenos días, bienvenido. Van 29 estudiantes, bueno, 28. Vamos a compartir pantalla. Creo que ya estoy compartiendo el EVA, ¿cierto? Para los que llegaron a este primer encuentro, que no participaron en el anterior y que para ellos es el primer encuentro, pues trabajamos el desarrollo de las clases con el EVA presencial y con la plataforma Team. En la primera pestaña van a encontrar todo lo que es la presentación de la misión y la visión de la universidad, que ya la trabajamos. Igual pues yo les voy a mandar hoy nuevamente el link de la grabación de la clase del primer encuentro para aquellos alumnos que no estuvieron puedan verlo. La misión y visión del programa y la presentación de la tutora, que en este caso mi nombre es Abril Isabel García Caro. Ya en el encuentro, cuando vean el video, van a poder ver pues toda la presentación y vamos a encontrar el sílabo, el planeador, el PET y el calendario académico. El calendario es muy importante poder revisar más que todo las fechas de parciales, de evaluaciones, ¿no? A nivel de evaluación, por lo menos el primer corte, el inicio es el 24 de marzo.
Esto indica que nos hacen falta esta semana y la otra, y ya luego vamos a realizar el día 25 el primer parcial. Entonces, en el primer parcial, hasta la semana donde lleguemos es lo que va a entrar, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. El parcial se hace tipo prueba saber para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a darle un ingreso acá. Listo. Ahí estamos viendo el calendario, ¿cierto? El segundo parcial comienza el 4 de mayo y termina en el 16 de mayo, y el examen final comienza el 9 de junio y termina el 20 de junio. Entonces son las fechas que debemos tener en cuenta en el calendario que se encuentra en la plataforma EVA. Siempre también vamos a encontrar en la semana 1 los recursos de aprendizaje, los recursos complementarios, las actividades de aprendizaje y los foros. Darle la bienvenida a Edgar Londoño. ¿Ok? Y van 31 estudiantes. Y los foros. Entonces, aquí todo este material que tenemos acá de recursos de aprendizaje, recursos complementarios, ustedes lo estarán explorando. Y aquí ya van a encontrar la grabación de la clase número 1. También la van a encontrar en EVA. Ahí está la clase grabada, ya está montada. El Dígame. grupo de WhatsApp. Entonces ahí dice clic y ahí van a encontrar la clase ya grabada. ¿Entendido? Les va a aparecer en recursos de aprendizaje, dice grabación de la clase 1 para los estudiantes que no tuvieron en la clase pasada, pueden verla. Entonces vamos a socializar 2 actividades. Siempre lo hago de las que dejo, ya hay 17 estudiantes que la han ido entregando. Y vamos a ver si acá se encuentran Elian. Elian, ¿te encuentras acá? Sí, profe. Ok, vamos a socializar la actividad tuya. Ya estoy ingresando, estamos viéndola, ¿cierto? Estoy en tu EVA y estoy abriendo. Bueno, Elian Caldera está con Eldiver Cáceres, Santiago Ochoa y con John Peña. Si alguno de ustedes quiere intervenir para complementar, lo puede hacer, ¿ok? Bueno, Elian, te escuchamos. La actividad consistía en tomar unos artículos, ¿cierto? Si nosotros miramos acá el EVA, nos regresamos. Acá está la emisión de la actividad. ¿Y qué nos dice la actividad? Buscar y revisar el reglamento estudiantil de la Universidad Americana y menciona 10 artículos que llamaron tu atención y explícalos. ¿Cuál fue tu interpretación? De la misma manera, revisa la Constitución de Colombia, menciona 10 artículos que llamaron tu atención y explica tu interpretación. Y comenta 6 derechos y deberes dentro de tu hogar y explica su importancia. Entonces, Elian, comenzamos con los del reglamento estudiantil. ¿Cuáles fueron los artículos que a tu grupo le llamó la atención? Profe, ¿Alguien bueno, yo que... le voy a hablar sobre mis artículos y se encuentra en la parte más de abajo. Ok. Soy de Dice último. dice John Peña. Santiago Ochoa. Eres el último. Y aquí está, Elian. Muy bien, Elian. Te escuchamos. Pero, profe, que la pantalla todavía se está como congelando porque me parece Santiago Ochoa. Ok, ya yo bajé. Ya le di clic. Bueno, Elian Caldera, artículo 4.
Derecho del estudiante. Ser tratado con dignidad y respeto en todas circunstancias, expresar libremente sus ideas y desarrollar su personalidad. Y ahí, como dice, pues yo enseguida lo interpreté y yo puse, esto me parece fundamental, ya que le da confianza al estudiante y ayuda en su proceso profesional. Artículo 12. Obligatoriedad del nivel 1 en segunda lengua. Los estudiantes matriculados en los programas ofertados de pregrado deben acreditar nivel B1 del dominio en un segundo idioma. Esto me parece muy importante tener el segundo idioma para tener más oportunidades en la vida laboral. Artículo 50. Límite de crédito con periodo académico. Los estudiantes de pregrado podrán extender un máximo de 26 créditos por periodo académico, siempre y cuando no presente cruces en los horarios y cumpla con los requisitos y correquisitos definidos en el plan de estudio. Con esto podemos decir que es una gran ventaja y oportunidad para ingresar a estudiar y aún así con bajo presupuesto y disponibilidades. Artículo 86. Estructura de evaluaciones académicas. La evaluación académica se realizará mediante 2 evaluaciones parciales y una evaluación final. El porcentaje de las evaluaciones parciales será del 30% y la evaluación final será del 40%. Para mí esto es primordial saberlo Profesor, es día. desde el primer día de ingreso, ya que con eso podemos saber cuánto tenemos que sacar para ganar el semestre o la asignatura. Ok, muy bien. Artículo 11. Artículo 11. Deportes, arte y cultura como requisito de regrado. Todo estudiante de cualquier programa de pregrado debe desarrollar y aprobar asignaturas de deporte, arte y cultura de bienestar institucional como requisito de obtener su título profesional. Escogí este artículo porque pienso que es necesario para dejar el miedo, ya que sirve como pasatiempo de lo que esté pasando y buscar entre sí nuestras habilidades. Artículo 47. Inducción obligatoria al primer periodo. Al inicio de su primer periodo lectivo, los estudiantes de la Corporación Universitaria Americana deben asistir a su proceso de inducción, organizado por el área de bienestar institucional y las respectivas facultades, con el fin de ofrecer un mayor conocimiento de la institución y el programa al cual han sido admitidos los estudiantes. Para mí esto es un primordial, ya que se entera mediante uno de las inducciones gran parte de la información, ya sea académica, de cómo utilizar la plataforma, o también a quién dirigirse cuando presentas problemas de discriminación o inquietudes o dudas. Artículo 85, escala de calificación. Se considera aprobada la asignatura cuando se obtenga una nota mínima de 3.0. La escala va de 1.0 y a 5.0. Excelente equivale 5, sobresaliente 4.6, a 4.9, bueno, sale a 4, a 4.5, aceptable sea la 3, a 3.9 y número aceptable de 1 a 9. A mí me parece esto muy importante, cómo van a calificar los profesores las diferentes actividades y saber qué nota se pierde por asignatura. Ok, muy bien. Muy interesante los artículos que tomaste, porque tienen que ver mucho con la esencia estudiantil, ¿no? Había un estudiante que quería entrar acá. Tienen que ver mucho con la esencia estudiantil. El primer artículo que tomaste tiene que ver con la dignidad y el respeto, ¿no? Vienen a ser fundamentales, que son valores, digamos, muy, muy fundamentales en la convivencia humana, ¿no? Y más en el área académica. ¿Por qué? Porque la dignidad que tú mencionas en el artículo que tomaste del reglamento estudiantil, que tiene que ver con el artículo 4 y que tiene que ver con los derechos del estudiante, cuando hablamos de dignidad, hablamos del valor inherente que tiene toda persona, ¿cierto? Por el simple hecho de ser humano. Entonces significa que cada individuo merece ser tratado con consideración, con justicia y sin humillaciones, ¿no? Y el respeto que también nombras en ese artículo 4 que está en el reglamento estudiantil, hace referencia a la forma como reconocemos y valoramos esa dignidad, ¿no? De los demás y cómo aceptamos sus derechos, opiniones, creencias y diferencias, ¿no? Cuando nosotros como estudiante, como profesional, practicamos lo que es la dignidad, lo que es el respeto,
fomentamos lo que son las relaciones sanas, lo que es la convivencia pacífica, lo que es la igualdad y la justicia y lo que es la empatía y la comprensión, ¿no? Y les puedo decir a todos ustedes, estimados estudiantes, que la dignidad es el valor que todos tenemos y el respeto, veámoslo siempre como esa manera en que demostramos que reconocemos ese valor ante los demás. Entonces, Elian, tomaste un artículo muy interesante, el 4, y que hace referencia mucho a todo lo que tiene que ver con esos valores que deben primar en la convivencia, ¿no? Cuando hablas también del dominio del inglés, pues prácticamente tú lo dijiste muy claramente en tu comprensión y en tu explicación que esto te va a abrir más puertas, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a dominar el inglés en nuestra parte profesional, vamos a reconocer esa capacidad de poder hablar, de poder leer, de poder escribir y de poder comprender el inglés. Y la manera de poderlo hacer es aprenderlo, practicarlo para poder, digamos, hablarlo, leerlo y escribir con fluidez y precisión, ¿no? Entonces, ustedes tienen el inglés como una materia de tronco común, como una materia transversal y que deben aprovecharla mucho, ¿ya? Eh, todo lo que tiene que ver con la escucha, de entender las conversaciones, los videos, las músicas, las presentaciones en inglés. Una forma de poderlo dominar también es ver muchas películas en inglés, cantos en inglés, que viene a ser como la base de poder también practicarlo, ¿no? Y que ustedes puedan también clasificarse en un nivel de inglés dentro del marco común europeo, ya sea A1, A2 básico, B1, B2, que es el intermedio, que es el que busca, de acuerdo a lo que nos dijo Elian en el artículo 12, a que ustedes se puedan categorizar en un nivel de inglés al terminar su parte profesional. Pues ahorita que hablaba yo del calendario académico, hablaba de esa estructura de evaluación, del primer parcial, del segundo parcial, de la evaluación final, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación es importante porque las evaluaciones académicas vienen a ser esos métodos que utilizamos nosotros los docentes o las instituciones de educación superior, para poder medir el aprendizaje, el conocimiento y el desempeño de nuestros estudiantes. Entonces se realizan evaluaciones, tipo exámenes, trabajos o tareas, presentaciones, participaciones en clases, proyectos o prácticas que le van a dar a ustedes esa medición a nivel de su aprendizaje, el poder identificar esas fortalezas, esas debilidades del estudiante y poder así mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hablaste también del deporte dentro del artículo 11 que escogiste, si el deporte pues también es, digamos que es esa práctica esencial física que nos va a ayudar a mejorar pues nuestros estados de ánimo, la salud, la disciplina y el trabajo en equipo, ¿no? Va a mejorar esa condición física, va a reducir el estrés, va a fomentar valores, que tienen que ver con la responsabilidad y el respeto. Y pues hablamos también del arte que tiene que ver con la danza, el teatro, ¿cierto? Es fundamental todas estas expresiones, creativas, que nos permiten a nosotros pues poder comunicar emociones, ideas y pensamientos. La cultura también, todo lo que tiene que ver con las tradiciones, las costumbres, las creencias. Entonces, es importante, la universidad tiene danza, tiene la parte de taekwondo, entonces que ustedes puedan también participar de todas estas actividades como complemento a su formación integral, ¿no? Y poderlas aprovechar. Y que todos hayan asistido pues al proceso de inducción. Las inducciones en las instituciones y en los programas vienen a ser ese proceso de orientación, de introducción, cuando un estudiante ingresa o una persona a una institución, a una empresa o a un programa educativo. Entonces en esa inducción se dan a conocer las normas, los reglamentos, los planes de estudios, los programas académicos,
digamos, los servicios para los estudiantes a nivel de biblioteca, a nivel de bienestar, a nivel de deporte y a nivel del uso de las plataformas que se utilicen, de los sistemas académicos y de los derechos y deberes de los estudiantes. Muy bien, Elian, tomaste unos artículos muy significativos que vienen a ser esencia también de esa parte de pertenecer a la institución, ¿no? En este caso, a la Corporación Universitaria Americana. Vamos a mirar y nos vamos a remitir al primer estudiante de este grupo, que veo que ustedes se los dividieron muy bien. Y vamos a empezar con John Peña. John, cuéntanos cuáles fueron los artículos que tomaste del reglamento estudiantil. Vamos con un grupo con reglamento y con otro vamos con la Constitución. Ok, señor. Artículo 4. ¿Me está escuchando? Sí, te estoy escuchando. Artículo 4. Se trata con respeto, accede a buena educación, participan en actividades y te explican. Cara las reglas y evaluaciones es el corazón del reglamento, protege lo básico y hace que te sientas valorado. Este artículo lo cogí porque mayormente te enseña sobre los valores del estudiante y que todos tenemos derecho a una calificación. Artículo 5. Respetar normas, buscar excelencia, nada de armas ni sustancias, pagar a tiempo y rendir evaluaciones. Incluye saber pro y TIT. Equilibra derecho con responsabilidad y evita que te pillen desprevenido. Artículo 11. Hay que aprobar una materia de bienestar de deporte, arte o cultura, pago Duarte. Opción intersemestral. Promueve información integral, no solo académica. Me gusta que permite en tu bienestar. O sea, este artículo habla sobre equipo o una materia, ya sea como deporte o cultura. O sea, artículo 12. Nivel B1 mínimo en segundo idioma. Para aprobar C1 para licenciatura en inglés. Es clave para el mundo laboral y actual, mientras que la UNE mira hacia afuera. O sea, ese artículo habla sobre que hay que aprender inglés para tener como mayormente otra salida laboral, o sea, como un buen trabajo porque necesitan haber inglés fluido mayormente. Artículo 114. Desde amonestación o anular examen hasta suspensión o expulsión. Te dice claro que tan grave es cada cosa y quien decide es importante para no llevarte sorpresas. Artículo 117. Paso a paso, investigación, notificación, descargo y pruebas garantizadas debido a proceso y que puedes defenderte, hace todo más justo y transparente. Artículo 123. Tienen solo un año desde la falta para sancionarte. Después prescriben, evita que te tengan perseguido para siempre. Un detalle de equidad que suman. Ok, muy bien, John. Bueno, John tomó el artículo 4, 5, 11, 12, 114, 117 y 123. De estos artículos hay unos que también tomó su compañero de grupo. Cuando John toma los derechos y los deberes, debemos saber que los derechos y los deberes de los estudiantes siempre van a hacer referencia a las normas que establecen que los estudiantes pueden exigir y lo que debe cumplir dentro de una institución educativa. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que los derechos y los deberes hacen relación a esas normas que podemos exigir como estudiantes y que debemos cumplir como estudiantes. Entonces, básicamente, si nosotros relacionamos los derechos con la Constitución, todos tenemos derecho a recibir educación de calidad, a ser respetados por los profesores y compañeros, a recibir evaluaciones justas, a usar el servicio de la institución, ya sea la biblioteca, el laboratorio, los deportes,
y a poder expresar nuestras opiniones, ¿no? Mientras que si miramos algunos deberes, dentro de esos deberes tenemos unas responsabilidades que debemos cumplir, que es respetar las normas de la institución, poder cumplir con los compromisos, con las actividades académicas, poder respetar a profesores y compañeros, poder cuidar las instalaciones y materiales y poder asistir a clases y participar en las actividades. Entonces, en este artículo 4 que nos habla y el 5 de los derechos y los deberes de los estudiantes, hacen referencia siempre a esas garantías, a esas responsabilidades que nos van a permitir, digamos, una convivencia respetuosa y un buen proceso educativo. También John nos habló básicamente de las sanciones, ¿ya? Y cuando hablamos de sanciones, hacemos referencia a todas esas medidas disciplinarias, a todas esas consecuencias que se aplican cuando un estudiante incumple las normas o reglamentos de la institución educativa. Las sanciones vienen a implicar acciones correctivas, ¿no? Para poder mantener el orden y la disciplina y también evitar comportamientos que afecten el aprendizaje o la convivencia. Por ejemplo, amonestaciones verbales o escritas. Otro podría ser suspensión temporal de clases. Otro también podría ser prohibición de participar en actividades extracurriculares. Y también todo lo que tiene que ver con expulsiones, ya en casos muy graves, ¿no? Hay algo muy importante en las sanciones, es que estas promueven la responsabilidad y el respeto por las normas. También son importantes porque garantizan un ambiente seguro y justo para todos los estudiantes y también ayudan a que los estudiantes puedan reflexionar sobre conductas y puedan mejorar su comportamiento. Entonces podemos decir que las sanciones son referencias a todas esas consecuencias que vienen a asegurar el cumplimiento de las normas y la buena convivencia dentro de una institución educativa. Muy bien, yo, muchísimas gracias. Vamos ahora con tu compañero Santiago. Hola Santiago, ¿cómo estás? Y estamos todavía en el reglamento. Santiago, te escuchamos. Hola, señor. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Pero el reglamento mío. Bueno, artículo 4. Este artículo habla de los derechos que tienen los estudiantes dentro de la universidad. Como ser tratados con respeto, poder expresar su idea libremente y acceder a los servicios que ofrece la institución. Lo escogí porque habla de los derechos que tenemos como estudiantes y me parece importante saberlo. Artículo 5. Aquí se mencionan las responsabilidades que tenemos como estudiantes, como cumplir con las normas, respetar a los demás y comportarnos de manera adecuada dentro de la universidad. Lo escogí porque muestra las responsabilidades que debemos cumplir dentro de la universidad, de la corporación. El artículo 7 dice que este artículo explica que para participar en los órganos estudiantiles se debe tener un buen promedio académico y no tener sanciones disciplinarias. Lo elegí porque explica que para participar en grupos estudiantiles hay que tener un buen comportamiento y rendimiento. Bueno, si me hace el favor de bajar. Señor, Ya lo bajé. ¿No lo ves? no, nada. Yo lo busco aquí para ver. No, mira, lo estoy mostrando. ¿No lo ves? ¿No lo Ah, ven los demás? ya me salió. Es que de pronto es la señal. Artículo 16. Se refiere a la forma en que se mide el trabajo académico del estudiante, incluye las horas de clase con el profesor y también el tiempo de estudiante independiente. Este me llama la atención porque explica cómo se mide el trabajo académico. El artículo 29 habla sobre las posibilidades de reconocer materias que se hayan cursado en otras instituciones, siempre y cuando cumplan con los ciertos requisitos. Lo escogí porque habla de reconocer materias estudiadas en otras instituciones. Y el artículo 48, este artículo trata sobre una medida que se aplica cuando un estudiante incumple normas o tiene... Ay, perdón, que... Aquí o está. tiene problemas académicos, permitiéndole continuar con ciertas condiciones.
Me parece interesante porque da otras oportunidades a estudiantes con problemas académicos. Falta las 7. En la 99 es la que te falta, así que es la Sí. 7. Te habla de la habilitación, ahí la estoy mostrando. Artículo 99. Permite que un estudiante pueda presentar un examen adicional para intentar aprobar una materia cuando su nota final no fue suficiente. Lo escogí porque permite presentar un examen extra para aprobar una materia. Ok, muy bien. Gracias, Santiago. Voy a referirme a lo nuevo porque hay algunos que se repiten, ¿no? Tú hablas de homologación como un aspecto nuevo que no han nombrado tus compañeros. ¿Qué es una homologación de asignaturas? Las homologaciones, digamos que hacemos, se homologa una materia cuando se hace referencia a ese reconocimiento oficial de esa materia cursada en otra institución educativa o en un programa anterior, ¿no? Lo cual les va a permitir que ustedes puedan validar como equivalencia y se pueda contabilizar en el nuevo plan de estudio. Es decir, si yo soy técnico en primera infancia, por decir un ejemplo, soy técnica en primera infancia y voy a estudiar la licenciatura en educación infantil, hay materias que traigo de ese técnico que son homologadas, ¿ya? Entonces esa homologación nos va a permitir que el estudiante no repita esas materias que ya aprobó, o sea, va a evitar esa repetición de esas materias. Va a permitir también continuar con los estudios sin perder tiempo ni refuerzo. Y también nos va a permitir revisar el programa, los contenidos, las calificaciones para poder asegurar la equivalencia. Un ejemplo, si un estudiante ya cursó matemáticas 1 en otra universidad y ahora ingresa a un nuevo programa que tiene una asignatura similar, podría homologarse para que cuente, digamos, como aprobada en el nuevo plan de estudio. Entonces, para ello se debe mostrar el certificado de notas o calificaciones, se debe revisar el programa y los contenidos de las asignaturas, compararlos a ver si son muy parecidos y mirar la similitud de esos contenidos. Esto el estudiante lo hace a través de una solicitud formal en el momento en que ingresa a hacer el nuevo programa. Entonces, la homologación de esa asignatura va a permitir reconocer estudios previos y poder validar materias para que sean equivalentes en un nuevo programa académico. Santiago también nos habló de la matrícula condicional que no tomaron los otros estudiantes dentro de ese artículo que nos habló, que es el artículo 48. Cuando hablamos de matrícula condicional, hacemos referencia a esa inscripción de un estudiante, ¿cierto? En un programa académico bajo ciertas condiciones que debe cumplir para que su matrícula sea completamente válida. Entonces, eso va a implicar que esa matrícula condicional, el estudiante tenga unas condiciones para iniciar sus clases, para que pueda tener permanencia. Él debe cumplir ciertos requisitos que se estipulan dentro de esa matrícula condicional. Esa matrícula condicional se otorga sobre todo en las instituciones de educación superior cuando hay documentos pendientes, cuando hay calificaciones en procesos o cuando hay requisitos académicos previos que aún no se cumplen. Un estudiante que tenga pendiente la presentación de su certificado de secundaria, por decir un ejemplo, podrá inscribirse hasta cierto tiempo que le den para presentarlo porque en la otra entidad no se lo han entregado. Un estudiante que deba aprobar, digamos, una materia previa para continuar con su nuevo semestre. Esa materia previa tiene que ser una habilitación, por decir, entonces él no puede pasar a esa materia hasta que no haga la habilitación, hasta que no sepamos pues el reporte de su habilitación también. También puede haber matrículas con condiciones cuando el estudiante presenta algún tipo de problema de conducta, si la universidad se lo permite o la institución se lo permite, ¿ya? Entonces, toda esta matrícula condicional es importante
porque va a permitir que el estudiante pues no se retrase en el inicio de sus estudios mientras cumple algunos requisitos o algunas condiciones estipuladas. También va a garantizar que el estudiante cumpla con las normas de la institución para validar su matrícula y también va a evitar conflictos administrativos posteriores. Esta matrícula, digamos, condicional es como una inscripción temporal que depende de alguna otra forma de ese cumplimiento de ciertos requisitos, ¿no? Esos requisitos van a asegurar que el estudiante pueda continuar sus estudios a nivel legal y académico siempre y cuando los cumpla. Bueno, muy bien. Vamos entonces, yo creo que ya pasó Santiago, vamos a tomar otro trabajo para ya mirar los de la Constitución, ¿no? Entonces voy a decirle aquí no guardar y vamos, muchísimas gracias a los integrantes de este grupo que participaron. Voy a tomar otro trabajo de EVA, me permiten un momento para ahora revisar los de la Constitución. Invito a los estudiantes que no han hecho las actividades que por favor se pongan al día, porque yo, bueno, todos los días estoy calificando, ya empecé con la asignatura de competencias comunicativas porque hay algunos de este grupo que están también en competencias. Y pues yo de aquí al domingo ya debo tener todos los trabajos calificados. Entonces, invito a todos, por favor, a que se pongan al día, ¿ok? Vamos con el trabajo de Jenny Pacheco. Jenny, ¿te encuentras acá, por favor? Jenny Pacheco. Jenny. Bueno, estos trabajos siempre deben presentarse en Word, Jenny, ¿oíste? Parece que no está, voy a abrir otro. Vamos a tomarlo en la página 3. Alvis. Hola, Alvis, ¿cómo estás? Hola, señor, bendiciones, buenos días. Hola, buenos días. No te escucho muy bajito, Alvis. Ya me escucha mejor. Sí, ya te escucho mejor. Bueno, Alvis Mosquera está con Johan Betán, con Yerleida de León y con Diego Toro. Entonces, Albi, vamos a tomar los de la Constitución. Mira, afortunadamente los tienes de primero, muy bien. Entonces, vamos a socializar tanto el artículo como tu interpretación. Te escuchamos. Ya estás viéndolo, yo estoy presentando. Sí, señora. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralística, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Interpretación. En este artículo se define la naturaleza fundamental del Estado colombiano. El concepto del Estado social de derecho implica que el Estado no solo debe garantizar el orden público, sino también promover el bienestar de la sociedad, promover los derechos humanos y asegurar la justicia social. La descentralización buscada acerca del poder de los ciudadanos, permitiendo que las entidades territoriales tomen decisiones que afecten directamente a las comunidades. La democracia participativa y plurística reconoce la diversidad de las voces e intereses en el país, fomentando la participación ciudadana en la vida política y social. Muy bien, Alvis. Voy a retroalimentar, gracias por los aportes de ese artículo 1 de la Constitución Nacional, ¿no? Si nosotros miramos lo que acaba de decir Alvis, pues este artículo hace referencia a los principios fundamentales del Estado, ¿no? Y a la función principal de la Constitución. Entonces, debemos aprender de este artículo lo que tiene que ver con la soberanía del Estado, ¿no? El país
viene a ser un Estado soberano, lo que significa que tiene autoridad y que tiene autonomía dentro de su territorio, ¿no? También nos habla de esa forma de gobierno. Entonces, esa forma de gobierno define el país como república, como democracia, como federación, comunidad, y cómo este país se organiza políticamente, esa forma de gobierno, ¿no? Nos habla también de la finalidad de la Constitución. Dentro de esa finalidad se busca, de la Constitución se busca, como lo dijo Albi, garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos, también todo lo que tiene que ver con el orden jurídico, con la convivencia pacífica, y nos habla también de los principios de legalidad y supremacia, ¿no? Aquí en la legalidad y la supremacia hay que ver la Constitución como esa norma suprema, ¿no? Que rige todas las leyes y todos los actos del Estado. Entonces, el artículo 1, debemos tener en cuenta que este artículo define la esencia del Estado, define su soberanía, define su forma de gobierno y define esta función principal de la Constitución como base de ese orden legal y de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, muy bien, Alvis, gracias. Vamos al otro artículo, que es el artículo 5 que escogiste. Ya lo estoy Artículo presentando. 5. Artículo 5. El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacia de los derechos alineables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Interpretación. En este artículo establece que los derechos humanos son superiores a cualquier otra consideración y deben ser protegidos sin distinción de raza, género, religión, origen o cualquier otra condición de la primacía de los derechos inelígibles. Significa que no pueden ser limitados o suspendidos de manera arbitraria. Además, la protección a la familia refleja la importancia de la Constitución. Le otorga a esta institución como base a la sociedad reconocimiento de su rol en el desarrollo de las personas y la transmisión de valores. Muy bien, gracias, Alvis. Reitero que este artículo 5 de la Constitución Nacional pues trata de los derechos fundamentales y la igualdad de los ciudadanos, ¿no? Entonces debemos tenerlo claro, derechos fundamentales, igualdad igualdad de derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de igualdad ante la ley, podemos ver que todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin importarnos cuál es su origen, cuál es su género, cuál es su raza, cuál es su religión o cuál es su condición social. Pero también este artículo 5 hace referencia a la libertad y al respeto a los derechos. Entonces aquí vamos a ver dentro de esa libertad y respeto a los derechos el poder reconocer y el poder proteger esas libertades fundamentales. ¿Como cuáles? Como la libertad de expresión que tenemos, la libertad de asociación y de tránsito según corresponda en cada país, ¿no? La protección de la dignidad humana hace referencia también en este artículo 5 relacionada con los derechos fundamentales y con la igualdad que tenemos todos los ciudadanos. Esa protección de la dignidad humana hace referencia a que toda persona merece un trato justo y respetuoso y la ley debe garantizar de alguna u otra forma su dignidad, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con la prohibición de discriminación. O sea, nadie puede ser privado de sus derechos ni por cualquier razón arbitraria. Todos deben ser tratados, digamos, de una manera equitativa. Esto que indica que este artículo establece, digamos, esos principios de igualdad, de libertad y de protección de los derechos de todos los ciudadanos, que también nos asegura que nadie puede ser discriminado y que todos tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la ley. Muy bien, Alvis. Vamos al artículo 11. Alvis, ya lo estoy Artículo presentando. 11. Sí, señora. Artículo 11. Derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Interpretación.
Este artículo protege a uno de los derechos más fundamentales del ser humano, inviolabilidad del Se manera te fue el audio. intencional, Ujú. de manera, parece que me perdí, de manera intencional, excepto en casos legítimos de defensa propia o defensa de terceros. La prohibición de la pena de muerte refleja el compromiso de Colombia con los estándares internacionales de derechos humanos, reconociendo que la vida humana es inviolable y que no existe una sanción que pueda compensar la pérdida de su vida. Ok, muy bien. Bueno, sigamos. Artículo 22. La paz es un derecho y un deber obligatorio de cumplimiento. Este artículo reconoce que la paz no solo es un objetivo deseado de todas las personas y un deber de Estado y la solidaridad. La paz se entiende no solo como la ausencia de la violencia, sino también como el presente de justicia, igualdad, tolerancia y respeto mutuo. El Estado tiene la obligación de tomar medidas para prevenir y resolver los conflictos, promover la reconciliación y garantizar la seguridad y bienestar de la población. Ok, muy bien. Este hace relación también, pues, a toda esta base de los derechos a la vida, ¿no? Siempre entendiendo que la vida es ese derecho fundamental que sostiene, digamos, ese goce de todos los demás derechos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en los artículos que hemos mencionado, el 1, el 5, el 11 y el 22, pues guardan como una similitud a lo que tiene que ver con lo que nos dice el artículo 22, a esa paz, a ese derecho interior. Prácticamente, como lo dice Alvis, entendiendo esa paz como la ausencia, o sea, que la paz no la entendamos solamente como la ausencia de violencia, sino también como la presencia de justicia, igualdad, tolerancia y respeto mutuo. De esta manera podemos decir que de este artículo 22 eh, debemos manifestar que la vida es un derecho fundamental protegido por la Constitución y el Estado y que tiene en gran parte, digamos, la obligación de poder garantizar su respeto y protección para todos los ciudadanos. Bueno, vamos con el artículo 40, Alvis. Alvis. Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control de poder político. Interpretación. En este artículo es fundamental para la democracia participativa en Colombia. Va más allá de simple derecho al voto, abarcando la posibilidad de elegir y ser elegido, tomar parte en las elecciones y consultas, constituir partidos y movimientos políticos y revocar el mandato de los elegidos. En esencia, le da al ciudadano herramientas para ser un autor activo de la vida política. Ok, muy bien, gracias. Hace poco lo hicimos, pues en estas elecciones. Prácticamente el artículo 40 de la Constitución Nacional de 1991 de Colombia nos establece a nosotros el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, digámoslo así, en el ejercicio y control del poder político. ¿Qué debemos aprender nosotros de este artículo 40? El derecho a participar en la política, a la participación democrática, al control del poder, a la condición de ciudadanía, ¿no? Entonces, este artículo nos permite a nosotros, como ciudadanos, tener derecho a participar en la vida política, a elegir, a ser elegido y a ejercer control sobre quienes determinen tener el poder, ¿no? O quienes lo tengan en ese momento, garantizando de alguna otra forma lo que es la democracia y la transparencia básicamente del Estado. Eh, Podemos ver también en este artículo 40 que hay una relación también básica dentro de todo el proceso del 1, del 5, del 11, el 22 y el 40.
que ya han mencionado, ¿no? Prácticamente nosotros podemos ver aquí que el artículo 1 habla de los principios del Estado, el artículo 5 que lo mencionaron habla de los derechos fundamentales e igualdad, el 11 habla de la igualdad y los derechos, el 22 del derecho a la vida, el 40 a la participación política. Entonces, estos artículos nos enseñan a nosotros que la Constitución protege los derechos fundamentales y que van a garantizar la igualdad y la dignidad y que van a asegurar el respeto a la vida y también van a fomentar todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en la democracia. Bueno, vamos con el artículo 48. Artículo 48. La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección y coordinación y control del Estado en sujeción a los principios de eficiencia de universalidad y solidaridad. Interpretación. En este artículo eleva la seguridad social a un derecho irrenunciable y el servicio público especial. Significa que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la salud, pensiones de riesgos laborales y servicios sociales, complementarios a los principios de eficiencia de universalidad, cubriendo con todo lo solidaridad, apoyo mutuo, son los pilares de este sistema, buscando que nadie quede desprotegido. Ok, muy bien. Es un artículo que nos habla del derecho a la sindicalización, a la protección del Estado, también a la participación colectiva, también podríamos decir que a la libertad y a la autonomía sindical. Este artículo 48 de la Constitución de 1991, pues invita a que los trabajadores puedan tener, digamos, derecho a asociarse, a crear sindicatos, a defender sus intereses laborales de una forma libre, ¿no? Y protegida por la Constitución. Muy bien, creo que ya vamos para el 67. Te hacen falta ya 3. El 67, Alves. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al condicionamiento, a la ciencia y a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Interpretación. La Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental de cada individuo y al mismo tiempo como el servicio público que debe ser prestado por el Estado, la sociedad y la familia. Subraya su importancia para el desarrollo personal y colectivo como vía para acceder al saber y a la cultura. Establece obligatoriedad entre los 5 y los 15 años, gratificando la gratuidad y las instituciones del Estado. En las Muy bien. instituciones del Estado. Sí, en las instituciones del Estado. Muy bien, Alvin. Bueno, este artículo es muy importante porque hace referencia a todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación, ¿no? Y también cuál es la función social que tiene la educación. Entonces, a nivel de derecho, la educación siempre la vamos a tomar como ese servicio público que el Estado debe garantizar como derecho a toda persona, ¿no? Su acceso debe ser totalmente universal. Todas las personas deben tener derecho a recibir educación de calidad sin poder, digamos, importar su condición económica, su condición social o cultural. También tenemos que ver la educación como una función social que promueve esa formación integral, que fomenta valores, que fomenta respeto, solidaridad y desarrollo personal y colectivo. También tenemos que ver la educación ahí como una responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado debe organizar y debe garantizar todo el sistema educativo y debe asegurar también todas esas oportunidades de acceso y permanencia en la educación. Entonces, debemos tener en cuenta que este artículo 67, esto es una de las preguntas que sale muchas veces en las pruebas Saber Pro,
que cuál es el artículo que nos habla a nosotros de que la educación es un derecho fundamental. Entonces, y que garantiza ese artículo, ¿no? Entonces, garantiza el acceso universal. Eso lo debemos tener claro. Y también que se desarrolla como una función social que busca orientar todo ese proceso de formación integral de la persona y de la sociedad, ¿no? Bueno, y nos vamos con el artículo 85. Ya te falta el 85 y el 13. ¿Ok? Bueno, artículo Son de 85. 85, son de aplicación inmediata a los derechos. Bueno, ahí salen los números de todos los artículos. Interpretación. Este artículo es muy importante porque identifica un grupo de derechos fundamentales que no necesitan de una ley para ser aplicable. Es decir, cualquier ciudadano puede elegir su cumplimiento de inmediato. Esto garantiza que los derechos como la vida, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de la conciencia, la libertad de la expresión, el debido proceso, entre otros, pueden ser protegidos sin demoras burocráticas o legislativas. Ok, muy bien. Bueno, ese artículo hace bastante relación, digamos, al poder garantizar todo lo que tiene que ver con la seguridad social, o sea, de todos los trabajadores, de la familia, donde se va a asegurar, digamos, la salud, el bienestar y la protección, ¿no? Frente a riesgos y a necesidades sociales. Entonces ahí es donde vamos a ver cómo el Estado garantiza esa protección frente a lo que son las enfermedades, los riesgos laborales, el desempleo, la vejez, la maternidad, por eso toma varios artículos, ¿no? También todo lo que tiene que ver con la cobertura universal a nivel de la seguridad social. Y también todo lo que tiene que ver con la protección a la familia, ¿no? Los trabajadores, la familia depende muchas veces del trabajador empleado, donde se va a asegurar ese bienestar y esa cobertura integral. También cuál va a ser ese rol del Estado, o sea, el poder organizar y poder supervisar, digamos, todos esos sistemas de seguridad social que garanticen los derechos laborales y los sociales, ¿no? Bueno, nos hace falta el último, que es el artículo 13, Alvis, para que termines tu participación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica. Interpretación. Este es uno de los pilares de la Constitución de 1991. Consagra el principio de la igualdad material, no solo formal, no solo dice que todas somos iguales ante la ley, sino que también prohíbe la explican- explicantemente cualquier tipo de discriminación. Además, establece que el Estado tiene el deber de promover las condiciones para que la igualdad sea real, efectiva y adoptada mediante un favor en favor de grupos discriminados o marginados. Bueno, este artículo, como tú muy bien lo mencionas, hace referencia y lo que debemos aprender de él es que todas las personas son iguales ante la ley. Todas las personas ante la ley son iguales y que la discriminación se prohíbe y también nos habla de esa implementación de las medidas para garantizar la igualdad real. ¿Por qué? Porque promueve lo que es la justicia y la equidad en la sociedad. Entonces, nos manifiesta este artículo 13 que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos y deberes, sin importar su sexo, su raza, su religión, su origen, su opinión o condición social, ¿no? También dice que ninguna persona puede ser discriminada de manera, digamos, arbitraria ante la ley y que debe garantizarse un trato justo, un trato equitativo para todos, ¿no? También nos dice eh, que la ley, digámoslo así,
puede establecer esas medidas especiales para poder proteger grupos vulnerables y poder, digamos, de alguna u otra forma asegurar esa igualdad real de oportunidades. Y también nos habla de la base de la justicia social, ¿ya? O sea, todo ese artículo 13 va a estar fundamentado en la equidad y en el respeto a los derechos humanos. Muy bien, Alvis, gracias a este grupo por la participación y la socialización de los artículos de la Constitución Política que han escogido para poder argumentar e interpretar algunos de esos artículos de la Constitución y su interpretación. Bueno, la actividad nos dice también, si nos vamos acá, nos dice que debemos tomar 6 derechos y 6 deberes dentro de tu hogar y explicar su importancia. Vamos a socializar esa parte de los derechos del hogar sin importar la importancia en un último grupo. Y vamos a tomarlo de acá del 5. Luisa Barrios, ¿se encuentra? Hola Luisa, ¿cómo estás? Luisa, ¿cómo Sí, señor, me estás? encuentro muy Ok, bien. ¿Y muy usted? bien. Bien, gracias a Dios, Luisa. Veo que estás con Víctor Vioria, con Jesús Colón y con Gabriela Muñoz, Luisa. Luisa, nos Sí, vamos a señor. ir solamente a los derechos del hogar y los deberes del hogar. Este reglamento estudiantil, constitución, derechos y deberes dentro del hogar. Aquí está, ya lo encontré. Bueno, muy bien, veo que hicieron presentaciones, excelente. Bueno, Luisa, las estamos viendo, ¿sí? Actualmente no logro ver la pantalla donde están los deberes ya los vi. Derechos y deberes dentro de tu hogar y su importancia, sí, señora. Ok. El primero encontramos este respeto, permite, permite convivir en paz. El segundo está la seguridad, protege a los miembros del hogar. 3, la alimentación, cuida la salud. 4, la educación, ayuda al desarrollo. 5, la privacidad, respeta el espacio personal. Igualdad, todos merecen el mismo trato. Ok, muy bien. Digamos, ¿por qué se concentraron en estos derechos, en estos 6 derechos? El respeto, la seguridad, la alimentación, la educación, la privacidad y la igualdad. Señor, Señor, yo porque sí. son derechos. Dilo, Luisa, y luego tu compañero. Usted ve y luego su compañero. Pueden complementar. ¿Escucho? Hola. Bueno, señor, soy parte del grupo y quería decirle que Hola. la importancia de ¿Quién me esos, habla? ¿Quién me ha hablado? Víctor Viloria. Víctor. Ok, Víctor, Sí, bienvenido. gracias. Bueno, señor, la más importante nos basamos fue que en lo que más se usa diariamente, ya que en el respeto en la parte del hogar se trata mucho y se tratan todos los días y a cualquier hora. Lo mismo que la seguridad, ya cuando sales o aún estando dentro de la casa, permanece la seguridad de siempre tener cuidado con productos del aseo de la casa o aún así cuando salgas. En alimentación, pues claro, como está, hay que cuidar nuestra salud, depende de lo que comemos. Y en el cuarto, la educación, que es lo que nos dan todos los días en nuestros hogares. Continuamos con el 5 que es la privacidad, que la mayormente cada uno de nuestros hogares tenemos un cierto punto de privacidad que tenemos que respetar. Y por último, tenemos la igualdad, que todos merecemos el mismo trato, ya que ya vendría siendo como cultura y una disciplina que nos ha enseñado desde pequeño para poder aplicarlo desde ahora. Ok, muy bien, Víctor, excelente. Gracias por la participación. Bueno, muy importante lo que acabas de decir, Víctor, y también en lo que acaba de exponer Luisa, ¿no? Los derechos en el hogar siempre van a asegurar ese bienestar y ese respeto, ¿no? Mientras que los deberes
van a fomentar la responsabilidad y la cooperación, muy bien lo explicaron ustedes, lo cual va a contribuir de alguna u otra manera a ese ambiente familiar armonioso y saludable, ¿no? eh, Puntualizaron muy bien en tomar cuáles son esos derechos y esos deberes, aunque no explicaron cuáles eran deberes y cuáles eran derechos. Pero si nosotros miramos en el hogar, dentro de los derechos está la educación y el aprendizaje, el respeto y la dignidad, ¿no? Que ustedes también lo mencionan, la salud y la seguridad y la participación en decisiones. Pero en el hogar encontramos unos deberes, que es cumplir las responsabilidades y las tareas, ¿no? También el poder respetar a los demás, el cuidar de esos bienes y recursos, el poder colaborar y apoyar a la familia. Así como hay deberes y derechos en el hogar, también hay en la escuela, en las instituciones educativas, en las sociedades ciudadanas, ¿no? Lo que debemos tener aquí claro es que los derechos siempre van a proteger el bienestar, la libertad y la participación de cada persona, mientras que los deberes van a fomentar la responsabilidad, el respeto y la cooperación. Y que debemos cumplir con ambos, pues ya que vamos a garantizar toda esa armonía, todo ese desarrollo, ya sea en el hogar, en la escuela o en la sociedad. Muy bien. Muchísimas gracias a este grupo y con esto hemos terminado de socializar pues estas temáticas que tienen que ver con el reglamento estudiantil, con la Constitución y con los derechos y deberes del hogar. Hay alguien que estaba entrando. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla, voy a buscar las diapositivas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Me permiten un momento para entrar ya al segundo tema. Aquí hay alguien que quiere entrar. Buenos días. Aquí dice alguien, mi opinión. Serían estas presentaciones opinar sobre el derecho de la igualdad de los padres hacia los hijos. Todos merecen igualdad de tratos, nos dice Stephanie, porque hay familias que los padres tienen preferencia, porque eso es muy importante, la igualdad. Stephanie, te quiero escuchar, veo que quieres participar. Dinos un poquito más sobre este aspecto que tú mencionas en el chat de Teams. Hola, Stephanie, ¿me escuchas? Si tienes voz, Steffi, Stephanie, Stephanie, ¿me escuchas? Parece que no tiene ahorita, no me deja hablar, el celular no me deja. Ok, Steffi, igual pues ya leí tu mensaje. Eh, pues esto con respecto a la igualdad, el derecho a la igualdad, dice los padres hacia los hijos, todos merecen igualdad de tratos, porque aquí hay familia, porque hay familias que los padres tienen preferencia, porque eso es muy importante, la igualdad. Sí, hay que trabajar mucho en el hogar esa parte. Muchas veces cuando nosotros nos estamos formando debemos hacer también caer en cuenta a los padres cuando estas preferencias existen en el hogar, ¿no? Y poder lograr mejorar estos ambientes que a veces en la familia pues traen algunos inconvenientes entre hermanos, entre padres e hijos. Bueno, me permiten un momento que voy a presentar las diapositivas. Bueno, con esto quiero dar a entender que ya hemos dado el concepto de democracia, de ciudadanía, ¿cierto? De los principios de la democracia y de participación ciudadana. Esos fueron los temas que vemos en la primera semana. Vamos ahora a trabajar. Dale, no encuentro acá la presentación. Deme un segundo a ver qué me pasó aquí. Hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos. Aquí está. Bueno, voy a presentar. Denme un segundo.
Bueno, me dicen si ahí ya están viendo las diapositivas. ¿Sí? Sí. Ah, no. Sí, sí, ya. Sí, es que demora siempre un poquito. Bueno, vamos a hablar sobre los derechos humanos. Prácticamente cuando hablamos de derechos humanos, vamos a hablar de constitución y democracia, ¿no? Creo que desde que iniciamos la primera semana lo hemos venido tomando en nuestro discurso. Cuando nosotros miramos cuáles son esos principios desde la historia, esa importancia que debemos darle nosotros a los derechos humanos en cada una de las sociedades a la cual pertenecemos, eh, debemos interactuar con ese respeto y con ese compromiso hacia el respeto a esos derechos humanos, ¿no? Entonces, el concepto de derecho humano, digamos que viene de un origen de esa protección humana, ¿no? Viene de esas propiedades esenciales que debemos mirar y que están expuestas desde la misma Constitución de 1991, en la cual retoma todos esos mecanismos de protección. Entonces, dentro de esos derechos humanos juega un papel importante todo lo que tiene que ver con la democracia y esos desafíos que trae la democracia. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de ese conjunto de principios y normas que vienen a reconocer y a garantizar nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra igualdad a nivel de esa sociedad que pertenecemos como personas, ¿no? Entonces, esto indica que los derechos humanos corresponden a esa distinción de nacionalidad, de raza, de género, de religión o condición social que tiene todo ser humano. Los derechos humanos son inherentes a la persona, o sea, que no dependen de ninguna concesión del Estado ni de ninguna cultura en particular. Todo esto va a establecerse dentro de las actuaciones que tengamos frente al Estado, cada uno de nosotros como individuo, y que va a constituir ese fundamento ante esas sociedades democráticas, justas e igualitarias. El origen histórico de los derechos humanos parte de nuestra Carta Magna en 1215, en la cual fue firmada en Inglaterra y que limitó de alguna u otra forma todo ese poder del rey, todo ese reconocimiento por primera vez, ¿no? A nivel de ciertos derechos a los ciudadanos, como unos antecedentes fundamentales de todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo moderno. También parte ese origen histórico de la Declaración Independiente de Estados Unidos en 1776, la cual proclama que todos los seres humanos poseen derechos inalienables, ¿no? Como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 es otro origen histórico de los derechos humanos, donde nos habla de ese documento de la Revolución Francesa, donde se reconocen que los derechos eh, como la libertad, como la igualdad y la participación política le conciernen a todos los ciudadanos. Por último, el origen histórico de los derechos humanos también está dado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, a través de un poquito de historia, donde la ONU, a través de la Segunda Guerra Mundial, establece esos derechos fundamentales que deben proteger que deben protegerse en todo el mundo, ¿no? Como un carácter universal. Dentro de estas características de los derechos humanos tenemos que estos son universales, es decir, que corresponden a todas las personas sin excepciones, independiente de su origen, de su cultura o de sus creencias, que deben ser inalienables, o sea, no pueden ser eliminados, renunciados ni transferidos a otras personas bajo ninguna circunstancia. Imprescindibles, que no pierden su validez ni su vigencia con el paso del tiempo, son permanentes y siempre exigibles, ¿no? Y invencibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir esta característica? Que todos los derechos están interrelacionados y que se deben garantizar de manera conjunta
a través de la realización de ese cumplimiento con los demás, ¿no? Deben estar muy articulados, muy interrelacionados. Los derechos humanos se agrupan en 3 grandes generaciones, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su momento histórico. Estos tienen que ver con derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y derechos colectivos o de solidaridad. Los derechos civiles y políticos tienen que ver con la vida, con la libertad, con el voto y con la expresión. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen que ver con el trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Y los derechos colectivos o de solidaridad tienen que ver con el ambiente sano, con la paz y con la autodeterminación. Dentro de los derechos civiles y políticos tenemos, pues básicamente los que le mencioné en la anterior diapositiva, la vida, la libertad, la igualdad, la expresión, la libre expresión y el derecho al voto. Estos derechos protegen las libertades individuales y la participación política. El objetivo de los derechos civiles y políticos es limitar el poder del Estado y poder garantizar la autonomía de la persona, ¿no? La segunda tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Como se los mencioné también en la anterior diapositiva, tienen que ver con el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la parte social, y que estos buscan garantizar todas esas condiciones de vida digna para todos y que requieren de alguna u otra forma con la intervención del Estado para su cumplimiento. Y los derechos colectivos o de solidaridad se relacionan con todos esos intereses colectivos de la humanidad, el medio ambiente, la paz, el desarrollo y la autodeterminación de los pueblos. Dentro de los derechos humanos en la Constitución de Colombia de 1991, pues nos habla básicamente en su artículo 1 que la Constitución de Colombia es un Estado social de derecho y que este está fundamentado en el respeto por la dignidad humana. Entonces ahí ese artículo 1 que lo tomó ahorita también el grupo en su exposición nos habla de la igualdad, de la vida, de la expresión, de la libre expresión, del derecho a la educación y del debido proceso, ¿no? Dentro de los mecanismos constitucionales de protección se reconocen estos derechos como fundamentales, pero que también se crean algunas herramientas jurídicas concretas para que los ciudadanos puedan defenderse ante las autoridades sociales, ¿no? Entonces está la acción de tutela, está la acción popular, está la acción de cumplimiento y la acción de grupo. La acción de tutela tiene que ver con esos mecanismos utilizados, el proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados de forma inmediata por las autoridades particulares. La acción popular va a proteger esos derechos y esos intereses colectivos, ¿no? Como el ambiente sano, el espacio público, la seguridad de la comunidad. Tiene que ver mucho con el bien común también. La acción de cumplimiento que viene que ver con que las autoridades obligan a cumplir con la ley o con ese acto administrativo cuando incumplen sus deberes legales frente a los ciudadanos. Y la acción de grupo que va a permitir al grupo de personas afectadas por el mismo daño a que puedan reclamar conjuntamente la reparación de sus derechos ante la justicia, ¿no? Entonces, es muy importante ver los derechos humanos en la democracia como algo fundamental, indispensable a nivel de cualquier sociedad democrática. Todo lo que tiene que ver con el respeto, con esa garantía de poder asegurar lo que es la libertad, la igualdad, la participación política de los ciudadanos, de nosotros como seres humanos, y poder cumplir con esas funciones esenciales institucionales, digámoslo así, que van a sostener todo ese orden constitucional y toda esa convivencia pacífica que nos va a ayudar a proteger la dignidad humana, nos va a garantizar la igualdad ante la ley, nos va a limitar el poder del Estado, ¿cierto? Nos va a promover la justicia social y nos va a fortalecer toda esa participación ciudadana. Hay unos retos actuales dentro de los derechos humanos que tienen que ver con todos esos avances normativos institucionales que se han venido alcanzando para la protección a nivel de esos derechos humanos, a nivel de, digamos, de esos compromisos que el Estado y las instituciones internacionales y ciudadanas establecen.
Entonces, la desigualdad social y la pobreza, muchas personas no tienen acceso a derechos básicos como la salud, la educación o la vivienda digna. Entonces, es algo también que ahí vemos dentro de la desigualdad social y la pobreza. Toda esa discriminación por razones de género, etnia, religión, orientación sexual, sigue siendo una realidad en muchas sociedades. Entonces, ahí hablamos de la discriminación y de la violencia. Son retos actuales que hay aún todavía ante los derechos humanos. Todas esas guerras, todos esos conflictos internos que se generan a nivel masivo de violencia de derechos humanos, desplazamientos forzosos y violencia que tienen que ver con el conflicto armado y todo ese deterioro del medio ambiente, lo cual amenaza el derecho del entorno sano y afecta especialmente a todas las comunidades vulnerables. Ahí hablamos de la crisis ambiental. Dentro de todo este análisis de la Declaración Universal, bueno, yo tengo una pregunta que hacerles, que son cuatro básicamente. Si nosotros miramos en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué significa que todos los seres humanos nacen libres e iguales? O sea, debemos reflexionar sobre ese carácter universal e inherente de los derechos desde el nacimiento. Es algo muy importante que debemos nosotros también entrar a analizar y a reflexionar. Son cuestionamientos que yo como docente me hago, porque la dignidad humana es un principio fundamental, porque debemos pensar cómo esa dignidad va a sustentar todos los demás derechos reconocidos y cómo relacionamos este artículo con la democracia. Entonces ahí vamos a analizar ese vínculo entre las igualdades, la fraternidad y la participación democrática. Y por último, cómo se cumple este principio en todas las sociedades, o sea, todo lo que tenemos que argumentar con ejemplos concretos de esa realidad, digamos, local, nacional e inclusive hasta internacional, ¿no? Y tenemos también una evaluación que vamos a realizar y unas conclusiones que tienen que ver con este tema. Ya la evaluación ahorita, que es la actividad de aprendizaje que vamos a hacer, se la voy a explicar. Debemos concluir con este tema que los derechos humanos constituyen pilares fundamentales en las sociedades democráticas, que debemos reconocerlos, debemos protegerlos y debemos garantizar como seres humanos conscientes de esta sociedad lo que es la dignidad, lo que es la libertad y lo que es la igualdad. Debemos conocer todos nosotros nuestros derechos. Es el primer paso para poder ejercer digamos, esa conciencia de esos derechos y para poder defender la vida. También el poder lograr que todos estos mecanismos constitucionales nos permitan a nosotros como ciudadanos el poder actuar, ¿cierto? Y el poder guardar nuestros derechos. Debemos tener también una conciencia crítica y activa que debe ser esencial para poder construir esas sociedades justas, libres e igualitarias. Vamos entonces ahora a mirar en el EVA las actividades que vamos a dejar en la semana 12. Me permiten un momento, por favor, y con estos culminamos este encuentro. En la semana 2, aparte de ver, pues, y revisar todos los recursos que esta semana tiene, vamos a trabajar, me permiten un momentico, denme un segundo. Primero vamos a revisar lo que es el foro, ¿no? El foro que tenemos en esta semana. Dame un segundo, que esto no me quiere. Un momentico, por favor.
Bueno, en la próxima clase vamos a hacer especie de una mesa redonda donde vamos a participar de forma grupal en la actividad que voy a dejar de aprendizaje. Solamente van a tener la actividad, una actividad y el foro. El foro más que todo es una activación a dudas e inquietudes. Si el estudiante tiene alguna duda o alguna inquietud, la va a expresar en el foro, ¿no? Entonces, expresa tus dudas, participaciones o inquietudes en este foro relacionadas con la temática de los derechos humanos. ¿Ok? Bueno, ese es el foro que vamos a dejar. Aquí lo estoy enviando. Dice, expresa tus dudas o inquietudes o algún tipo de pregunta que tengas. Permítame un momentico que no me deja tomar el foro. Creo que voy a tener que ajustar esto acá. Deme un segundo. Para aquí foro. Dice, expresa tus dudas, participaciones o inquietudes. Participaciones o inquietudes en este foro relacionadas con la temática de los derechos humanos. Y listo. Ahí. Bueno. Y vamos a realizar la actividad de aprendizaje. Esta actividad dice, investiga en los libros de biblioteca en la sede Cosmo y selecciona uno de los mecanismos de participación ciudadana. Realiza un ensayo de 2 páginas, tamaño 12, en la letra, colocando inicialmente el nombre de quien lo realiza y el título del tema seleccionado. Favor colocar las bibliografías de los textos utilizados y no olvidar las citaciones en caso de que se requiera. Esta parte de este ejercicio va a ayudar mucho a unos temas que siguen posterior. Entonces, vamos a buscar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana. Para ello debemos hacer uso de la biblioteca. Entonces, los invito a visitar la biblioteca, a poder indagar sobre todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana y a que realicen el ensayo. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Profe, como esta es mi Señor. primera clase, aún no tengo grupo. ¿Cómo qué? Esta es mi primera clase con usted, aún no tengo grupo. Entonces, Bueno, te puedes asociar a algún grupo, ya los grupos están conformados, esos grupos se permanecen, pero hay estudiantes que no han presentado actividades. En la clase pasada, los grupos fueron formados por el grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Qué van a hacer en esta actividad? Van a hacer un ensayo, ¿ya? Las características de un ensayo siempre es expresar la opinión, su interpretación o análisis del autor sobre un tema, ¿no? Entonces ustedes deben de indagar sobre los mecanismos de participación ciudadana para realizar ese ensayo de 2 páginas, ¿ya? La letra va a ser tamaño 12. Inicialmente colocan el nombre de quien lo realiza y el título del tema seleccionado. Deben colocar también la bibliografía de los textos utilizados y no olvidar las citaciones en caso de que se requiera. Esto indica que el ensayo es presentado en Word. ¿Ok? Dígame. Yo no estoy en ese grupo de WhatsApp porque también es mi primera clase. Bueno, con los que tienen la primera clase pueden ir formando los grupos. Ustedes interactúan por el grupo de WhatsApp y ustedes van formando el grupo. ¿Cómo interactúan? Colocando, no tengo grupo, no tengo grupo. Entonces, tú por el personal le vas escribiendo a esas personas y de ahí vas conformando el grupo. Luego mandas al grupo de WhatsApp de la clase, mi grupo ya está conformado por estas personas, ta, y ta. Ya, porque necesitas un grupo para Disculpe, necesitas ¿de cuántas convocar personas para- es? de 4, de 4. De 4, de ahí no puede pasar.
¿no? Recuerden que debemos averiguar qué es un ensayo antes de poderlo hacer, ya explicándoles a ustedes que las características de un ensayo tienen que ver con que ustedes expresen su opinión, su interpretación y su análisis, ¿no? De los autores en que se van a basar. Entonces, el ensayo debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Recuerden, la introducción es donde ustedes van a presentar el tema y van a plantear la tesis, ¿no? El postulado de eso. El desarrollo van a aumentar todas las ideas con ejemplos, evidencias o análisis. Y las conclusiones es el resumen de esas ideas principales y podrán ustedes reafirmar la tesis, ¿no? Entonces, no es un texto muy largo, es corto y deben utilizar pues un lenguaje muy preciso y coherente, muy académico, ¿no? Entonces, cualquier pregunta o cualquier interrogante, estoy abierta a que me puedan preguntar por el interno, cualquier aclaración, sugerencia o explicación que ustedes requieran. Ramírez Nayerlis, te doy la palabra. Profe, una pregunta, para los que somos de primera clase, el primer trabajo del tema de los artículos, ¿hasta cuándo tenemos clase de montarlo? Bueno, hoy estamos a 10 hasta el 17. ¿Hay alguien me escuchó hasta el 17? Ok, listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, que tengan todos un feliz y bendecido día. Profe, Aquí hay otra pregunta, Víctor. Víctor, señor, una te pregunta. escucho. Esta actividad nueva que acabo de montar estará reflejada en la semana 2. Sí. ¿No la encontraste? No me sale aún. Sí, dice que está del 10 de marzo al 20 de marzo. Ya te la voy a mostrar. Dame un segundo. ¿Qué grupo de constitución tienes? Debe decir 1AR. Mira, debe decir Constitución y Democracia 1AR, Abril García. Si tienes otro diferente, es otro maestro. Ah, ok, ya me salió, señor. Muchas gracias. Dice actividad semana 2. Y es que a veces la señal está lenta. Bueno, les deseo a todos un feliz y bendecido día, un abrazo fraternal, Dios les bendiga y cualquier inquietud estoy para poderlos orientar. Gracias. Ok, señor, igualmente. Bendiciones, un Chao, feliz día a señor. todos. Chao, feliz día a Igualmente, Señor, todos, bendiciones. Chao. 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 Chao, profe. Señor, una pregunta. Jesús Colón tiene la manito alzada. Jesús, dígame. ¿El ensayo lo vamos a hacer en grupos o individual? En grupo, Jesús, los mismos integrantes del grupo de la semana 1. Ok, muchas gracias. Todos deben subirla. Recuerden que todos deben subirla, ¿oyeron? Bueno, un abrazo fraternal a todos. Bendiciones. Profe, disculpe, buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo estás? Bien, profe, una preguntita. Lo que Sí, pasa es que a mí el micrófono del portátil a veces me falla y el internet aquí está pesado. Entonces yo me entré a la clase fue compartiendo datos desde mi celular. Entonces, lo que yo le quería preguntar era para ver si usted pasó lista. sí, yo paso lista y queda en la grabación. Cuando yo inicio la clase, nombro a todos los que ingresaron. Y cuando ya estoy terminando, tomo pantallazo, Daniela. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago después? Voy a hacer algo que implementaba el semestre anterior y en los demás semestres, es crear un formulario de Google. Pero yo tomo pantallazo y los mando al grupo, Daniela, ¿ya? Y mando también el link de la grabación. Si tú miras los pantallazos que tomé los 3 primeros, ahí están todos los que ingresaron, ¿ya? Y los pantallazos de ahora al final, pues yo los mando ahorita que ya en la grabación pueda colocarlos y pueda tomarlos antes de mandarles el link, ¿ok? Ok, listo, señor, muchas gracias.
pero casi siempre paso al inicio, los nombro y al final también, ¿ok? Por lo menos ahorita hay unos que ya se salieron. Yo empiezo ahora a nombrarlos y les digo hasta luego, bye. Entonces está Andreina, está Yorley, está Jesús, está Moisés, está Edgar Londoño, Gabriela Muñoz, Daniela Gutiérrez, Luisa Fontalvo, Juan Mejía, Santiago Mendoza, John Peña, Stephanie Polo, Nayerli Ramírez y Diego Toro. Yo les pido el favor que no se salgan hasta que yo no les dé cierre a la clase, ¿ok? Y hasta que no nombre al final la lista. Gracias, Daniela. Un abrazo fraternal. Bendiciones. Gracias, señor, muy amable. Que tenga buen día. Bueno, gracias igualmente. Hasta luego.